Buenas tardes, Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Busturia. Jesús es bilbaíno, estudió ingeniería industrial, se doctoró después en Tecnun y allí se quedó durante muchos años haciendo I+D dentro del centro tecnológico CEIT. Ujú. Eh, Posteriormente ha trabajado en Gamesa unos cuantos años en la parte de desarrollo corporativo y más recientemente ha estado en compañías más pequeñas, periodos de tiempo, pero también siempre de energías renovables Ujú. y especialmente en Navarra, ¿verdad, Jesús? Sí, yo me tocó Y la... desde hace ya unos años es el máximo responsable de un proyecto que está empezando a dar mucho que hablar y que va a dar mucho que hablar. Y esperamos que nos cuentes tú un poquito y Jesús nos hagas un poco de luz. Ujú. Es Nautilus. Ujú. Nautilus es un proyecto también de energías renovables, lo que pasa es que con un planteamiento completamente novedoso. Sí, efectivamente. Las energías renovables, fundamentalmente la eólica, ha hecho una transición pues, desde la energía eólica en tierra, que fue sus inicios, Ujú. poniendo los generadores en España, en los montes fundamentalmente, que es lo más que había. Pero en el resto de Europa, ya desde hace unos 10, 12 años, se empezó a poner aerogeneradores en el mar. ¿Por qué? Pues porque las condiciones de viento ahí son muchísimo mejores que en tierra. Por otro lado, tienen menos impacto ambiental. Y hay unas zonas en el Mar del Norte, fundamentalmente, en el que hay muchísimo viento, profundidades muy pequeñas, y eso permitió el desarrollo de la eólica offshore, de la eólica marina, apoyada en el suelo, apoyada en el fondo marino. Bueno, eso está muy bien y va a ser un desarrollo importante que se va a seguir continuando. Las cifras para 2050 son de eólica marina offshore, de eólica offshore son espectaculares. Pero sí es verdad que la gran mayoría del recurso eólico que se puede utilizar en el mar se encuentra a profundidades de más de 60 metros. Entonces, eso hace que estructuras que se apoyen en el suelo para soportar los generadores no sean, digamos, económicamente rentables. Con lo O cual sea, se tiene que ir sí, hasta 60 metros, todo lo que hay que hacer 50, 50 y algo metros, para, se puede ciment- poner estructuras. para cimentar las torres es rentable. Sí, 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 se están haciendo. Porque Parques de es 60 mucho, metros 60 metros es mucho. Sí, sí. y otros 40 metros debajo del suelo marino. Al final, las estructuras que soportan, los monopilotes que soportan, pueden ser hasta de 100 metros de largo, de los cuales 40 están introducidos dentro del suelo marino y otros 40, 50 están por encima del fondo. Mm. Entonces, bueno, a partir de esas profundidades ya, pues no tiene sentido hacer unas estructuras que soporten los aerogeneradores y se está ahora abriendo la posibilidad de tener plataformas flotantes que soporten esos aerogeneradores. Hay varias tecnologías, hay varios tecnólogos, hay varios desarrolladores como nosotros en el mundo, pues que estamos intentando pues, posicionar nuestros conceptos para que los desarrolladores de parques eólicos y los Mm. turbineros que nos van a poner encima, su aerogenerador, Mm. pues puedan aceptar nuestras soluciones, se puedan aceptar en el mercado. Se Mm. estima que, digamos, los primeros parques eólicos comerciales marinos offshore flotantes se harán hacia el año 2030 y, de hecho, nosotros estamos participando pues, en tenders con varios desarrolladores para ir posicionando nuestra tecnología en frente de ellos. Antes de hablar contigo pensaba que estábamos todavía más cerca. No, pero vamos a ver. 2030 me suena como muy lejos, sí, sí. Bueno, el desarrollo de estos proyectos es muy largo, es muy largo. En este momento también, digamos, no hay una tecnología establecida, hay uno, dos, tres tecnólogos como mucho que aportan alguna solución, algunas muy específicas para algunos sitios, con lo cual los desarrolladores están interesados en ver qué tecnologías, no del todo probadas todavía, pueden tener sentido para dentro de 5 o 8 años, ¿no? Entonces sí, es lejano, pero ya estamos trabajando para esos proyectos, que se vayan a instalar en 2030, 2032. De hecho, en Escocia, por ejemplo, se aprobó hace un año, se aprobaron 15 gigavatios de eólica flotante. Se aprobaron y se adjudicaron a empresas con nombres y apellidos, que ya los tienen en su poder para desarrollarlo. En Estados Unidos hace poco, hace unos meses, se han aprobado 5 gigavatios también de eólica flotante. Se espera que en Inglaterra, en el mar del Celtic Sea, se aprueben otros 5 gigavatios en los próximos meses. En Francia también hay varias tenders abiertos ahora para unos cuantos, algunas decenas, casi 1000 gigavatios. Pero son proyectos que tardan mucho en el desarrollo, pero las adjudicaciones se están haciendo ahora y las selecciones de tecnología se están empezando a tomar. Pero eso quiere decir, Jesús, que estáis seguros al 100%
que va a funcionar. Vamos a ver, la industria en general está segura al 100%. Habrá unos que funcionen mejor y otros que funcionen peor, evidentemente. Pero la Ajá. industria, lo que antes era Ujú. una posibilidad relativamente remota, hace 3 años, bueno, el flotante ya veremos, poner un aerogenerador Ujú. de 200 metros de altura y flotando en el agua a ver cómo funciona esto. Ujú. Hoy en día ya nadie tiene la duda de que eso se va a hacer. Todavía no tenemos una fase por delante de reducción de costes, de mejora de la tecnología, pero ya nadie tiene una duda. La duda es si será 2030, 2031 o 2029. O sea, entonces, más que en la tecnología, el problema ahora mismo está en que conseguir que esa tecnología sea rentable. Efectivamente, ¿no? Lo Ujú. que tenemos que hacer es un proceso de reducción de costes sobre lo que tenemos en este momento. En este momento los parques eólicos flotantes pues Ujú. que son muy pequeños, por un lado, son parques, pues el más grande en este momento es de 50 megavatios, es muy pequeño para los estándares que estamos buscando ahora, ¿no? Se va a instalar ahora dentro en Noruega pues un parque de hasta 80 megavatios, pero son relativamente pequeños. Entonces, lo que se trata es eso, de ir avanzando por varias vías para conseguir esa Ujú. reducción de costes, ¿no? La vía que más se está utilizando y que también está llevando a un punto crítico a los fabricantes de aerogeneradores es el aumento del tamaño de las turbinas. Hace 5 años los parques eólicos offshore en los parques eólicos offshore se utilizaban turbinas de 5 megavatios y ahora todos los diseños que estamos haciendo son para turbinas entre 15 y 20 megavatios. Eso es multiplicar por 3, por 4 la capacidad que teníamos hace unos pocos años de turbina. Y yo está exigiendo a los fabricantes de turbinas, a los turbineros, unos esfuerzos en I+D terribles, ¿no? Y que le está llevando a tener unos resultados pues, francamente malos en este último año. Ujú. Vale, comprendido. Entonces vais en paralelo con ese aumento del tamaño de las turbinas. Sí, sí, sí. Pero vuestro desarrollo no está ahí. Vuestra parte de desarrollo está en conseguir que lo que flota no se hunda. Efectivamente. Y no solamente que no se hunde, no se va a hundir. Por decirlo gráficamente, Sí, 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 sí. sí, sí. No, no se va a hundir ninguna, pero es verdad que Ajá. tenemos que comportarnos, ¿no? Porque Ujú. tenemos un vecino de arriba, pues el que sopla, pero es enorme de grande, estamos hablando de diámetros de rotor pues de 240, 280 metros, palas de 120 metros, alturas de torre de 140 metros de ese entorno. Sopla mucho viento y está diseñado para eso. Lo ponemos en sitios que hace muchísimo viento, lo ponemos en sitios que hace muchísima, bueno, que por analogía al viento también hay muchas olas. Ujú. Con lo cual, tenemos que soportar todo ese entorno hostil y duro, manteniendo al vecino de arriba lo más quieto posible. Esa es un poco digamos, nuestra misión ahí, ¿no? Flotar, vamos a flotar, pero claro, al final hay que ver cada tecnología cómo es capaz de mantener al aerogenerador con unas Ujú. ciertas limitaciones en cuanto a movimientos, inclinaciones, Ujú. aceleraciones, con el mínimo coste de la reforma, ¿no? Entonces, bueno, No, eso es un poco... lo cierto es que para bien o para mal, los hombres del Cantábrico y ahora también habría que decir las mujeres, viento y de olas sabemos un rato, porque Sí, sí, nuestras sí. condiciones marítimas son un poco así, ¿no? Son duras, son duras. Y además, aunque parezca mentira, no hay mucho viento en el País Vasco. En el País Vasco Ajá. hay relativamente poco viento y cuando hay viento es malo, en el sentido de que vienen ráfagas del sur, en fin, está desalineado con las olas. Y en el País Vasco es un entorno difícil para poner energía eólica marina de cualquier tipo. Hablamos del Cantábrico, no hablamos de Hablamos del tierra adentro, ¿verdad? Cantábrico, Sí, sí. digamos, cuanto más hacia el Golfo de Vizcaya nos metemos es peor. Ajá, Galicia tiene un recurso muy bueno, también ajá. tiene unas olas importantes, pero hacia adentro ya, pasando a Asturias, prácticamente hay un recurso relativamente bajo. No se hará inicialmente los parques eólicos en estas zonas, se harán en España, luego se harán en otras zonas, típicamente Galicia. Canarias es un sitio espectacular, pues porque tiene muchísimo viento y muy poquita ola. Ujú. Cataluña también, en la zona de Cataluña también hay muchas posibilidades de recurso eólico y probablemente en Andalucía haya también alguna zona disponible. Pero el País Vasco, en el entorno del Cantábrico, pocos recursos eólicos tenemos. O sea que aparte del que estáis poniendo vosotros para hacer pruebas, tardaremos muchísimos años en verlos en el Cantábrico, ¿verdad? En principio, y según el PNIE, el Plan Nacional de Energía, deberíamos tener para el año 2030 entre 1 y 3 gigavatios de eólica offshore en España, fundamentalmente flotante. Se acaba de aprobar esta misma semana, se acaba de aprobar el POE, que es el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo, que es un poco
el mapa de en qué zonas se pueden poner qué cosas, ¿no? Y ahí habilita una serie de zonas para poner, para hacer desarrollos de energía eólica marina. Y el plan es que para 2030 tengamos en España de 1 a 3 gigavatios. Probablemente los posibles tenders se abran en Canarias, lo más probable, porque es el mejor sitio, digamos, que tiene, digamos, un recurso más alto y luego, por otro lado, exige menos a las subestructuras que soportan, porque la ola, digamos, el tamaño de la ola es relativamente pequeño. Porque parece que en los próximos, ya no me atrevería a decir meses, quizás el año que viene, haya algún concurso para adjudicación de espacios para el desarrollo de parques eólicos marinos flotantes en Canarias. Muy bien. Creo recordar que en Murcia sí que está previsto, o Almería sí que está previsto algo offshore, pero no flotante, ¿verdad? ¿Hay alguna zona hay alguna zona en la que a lo mejor se puede hacer el offshore fija, pero son muy pocas. España tiene muy poca plataforma continental, con lo cual a nada que sales un poco, unas cuantas millas del entorno de la costa, tienes unas profundidades ya de más de 60 metros, con lo cual prácticamente toda España es eólica. Me suena que Sener tiene un proyecto en esa zona para hacer offshore, sí. Pero Sener tiene un proyecto que yo sepa, en la zona de Tramuntana, se llama Proyecto Tramuntana, pero es flotante, es en Cataluña. Es flotante, vale. De Tramuntana de Sener. Luego, ¿Y ese es como esta tecnología? No, ellos... Sener tiene su propia tecnología. Por unas razones o por otras, hay varios tecnólogos que están bien posicionados en el mundo. Es decir, pues ha habido, a lo mejor hay 6, 7 tecnólogos que nos encontramos por ahí y competimos por ahí cuando estamos en el mundo. Ya digo que nosotros en este momento vivimos, digamos, de hacer ofertas o de estar en proyectos con desarrolladores del mundial. O sea, al final esto es un negocio mundial, aunque al final algunos desarrolladores también están localizados en España, ¿no? Vosotros, en esos tenders que salen ya, que has hablado de Escocia, por ejemplo, en esos tenders, vosotros ya estáis acercándoos a los licitadores para ir con ellos y demás. Sí. Sí, exactamente eso. Escocia, digamos, es el primer sitio, pues es el primero que se ha adjudicado y ya sabemos quiénes van a tener que desarrollar en los próximos 10 años qué capacidad de eólica offshore. Entonces, evidentemente, pues estamos ya con ellos y participando en tenders y esperamos que dentro de poco vamos a hacer alguna adjudicación de una parte inicial de los trabajos de ingeniería para ayudarles a que tomen sus decisiones de inversión. Sí. Y Jesús, ¿cuántas tecnologías hay en el mundo ahora mismo que compiten con la vuestra? No sé, 50, cada día hay alguna más. ¿Tantas? Sí. Sí, hay muchísimas, y algunas muy raras, algunas muy disruptivas que se llaman. Sí, es verdad. Pero al final la impresión que está dando a todo el mundo es que la tecnología va a ser importante, pero en tanto en cuanto permita una industrialización efectiva del proceso. Vamos a ver, la eólica flotante al final está quitando cadena de valor de la eólica fija en grandes barcos, al final los jack-up vessels famosos, que no los necesitamos, pero lo está pasando a lo que es construcción naval. Construcción, no naval exactamente, pero construcción en puerto, construcción en astilla. Con lo cual, las capacidades industriales que se necesitan para desarrollar la eólica flotante son enormes de grandes. No están, de hecho, puestas ahora y va a haber que desarrollarlas. Es un reto pues, muy importante para muchos países que quieren aprovechar esta ola para industrializar sus estados o sus localizaciones, digamos. España está muy bien posicionada porque España, a través de Navantia, ha fabricado la gran mayoría de plataformas flotantes en acero que hay en el mundo en este momento. Entonces, España está muy bien posicionada. La cadena de valor que hay en España puede aportar mucho. Hay fabricantes de torres marinas ya. Estamos bien posicionados. Pero hay otros países que están requiriendo contenido local, de Inglaterra, de Escocia, cuando de verdad no lo tienen. Con lo cual, ahí nuestras grandes apuestas son cómo nuestro diseño puede ser industrializado en estos países siguiendo los contenidos o los requerimientos de contenido local que están exigiendo. Es una tarea más de industrialización al final que no tanto de tecnología, aunque esa tecnología evidentemente tiene que ayudar a esa industria. La tecnología es más industrializable. Y ahí, por lo que dices, deduzco
que estáis bien posicionados en Nautilus. Sí, nosotros siempre hemos pensado que nuestra tecnología pues, tiene una serie de ventajas frente a otras que facilita la industrialización. Y bueno, desde el principio, ¿no? Hoy en día pues también todo el mundo está mirando ese asunto porque es clave, ¿no? Los desarrolladores están poniendo muchísimo impacto, muchísima fuerza. Cuando estamos hablando con ellos, nos están exigiendo ese tipo de planes de ejecución, cuántas vas a producir cada año, cómo las vas a producir, dónde las vas a producir, vas a cumplir con los requisitos de contenido local, cuándo las vas a instalar, cómo las vas a instalar. Es decir, toda esa parte ya más cercana a lo que es la comercialización y comercialización de los proyectos está cobrando cada vez más importante. Según se va acercando esto más a la implantación, pues tiene que ser así. Sí, sí, sí. Entonces, si te parece, hablamos un poquito de vuestra tecnología, Jesús. Es una tecnología que nació en Tecnalia, ¿verdad? Correcto, correcto. Hace casi 10 años. Tecnalia, pues el año 2013 funda Nautilus como una forma de poner en valor unos conocimientos internos que tenía y un prediseño, un prediseño, un diseño conceptual que tenía de la eólica flotante. Para aquella época hablar de eólica flotante era, bueno, ¿dónde van estos locos de la vida a poner a los generadores flotantes en el mar? Bueno, pues durante todos estos años lo que hemos ido es avanzando en el desarrollo de la tecnología, pasando, digamos, un proyecto de I+D a un proyecto industrial. Y bueno, lo hemos hecho pues, en compañía pues, también de varios socios, ¿no? Al principio era un proyecto, digamos, muy local, muy del País Vasco, en el que Tecnalia en aquel momento para fundar Nautilus pues, se unió a 4 industriales del entorno del País Vasco, pues a Vicinay, a Albelatia, a Grupo Comoin, a Astilleros de Murueta, y con ellos pues, hicimos un tránsito durante 4 o 5 años, hasta que el año pasado, en septiembre de 2021, perdón, anterior, septiembre de 2021, Subsea 7, que es un gran epicista del entorno de oil and gas, es decir, los que instalan plataformas flotantes, los que instalan los fondeos, los que instalan los cables, pues está viendo las posibilidades que tiene la eólica offshore para continuar con negocios en los que ellos se manejan muy bien, y decidió adquirir Nautilus como su tecnología de referencia para avanzar en este proceso, ¿no? Y ahora, bueno, pues que esté Subsea 7, que es una gran multinacional, pues acaba de publicar resultados, 5.000 y pico millones de facturación, sedes en Londres, en Francia, en Noruega, y aquí nosotros, Nautilus, pues una empresa pequeñita, jugando, digamos, la localidad y el startup y la empresa pequeña, bueno, pues con todos los procedimientos de una gran empresa, bueno, muy interesante, pero bueno, pero con muchos retos para afrontar, evidentemente. Pero bueno, claramente eso nos da una posición, bueno, pues digamos, muy cómoda en cuanto a la financiación de la compañía, un acceso a clientes que antes no teníamos, claro, los clientes de oil and gas, las grandes petroleras también están viniéndose a este mercado, y pues también se tiene ya ese acceso a esos clientes, con lo cual pues podemos también nosotros acceder a ellos. Y luego también desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? La experiencia que tiene Subsea en la instalación y en la fabricación, pues eso nos permite a nosotros también apuntar a eso que comentábamos antes, ¿no? La industrialización de nuestra tecnología. Una relación muy interesante, muy intensa y bueno, pues muy demandante también. ¿Ellos adquirieron el 100%, No, Jesús? casi el 60%, y se Sí, sí. mantienen como accionistas, digamos, Eso me sonaba, sí, originales. sí. Tecnalia, siempre digo, como la reserva espiritual de Occidente, digamos, un poco el que nos aporta, digamos, Sí, sí. tecnología y conocimiento. Y también se mantiene Vicinay Cadenas. Vicinay es uno de los mayores fabricantes del mundo de cadenas para fondeos, tanto en oil and gas y ahora pues también en flotante, ¿no? Entonces, bueno, pues son, digamos, 3 compañías de muy distinto nivel y distinta orientación, pero todas, digamos, con un foco en la energía eólica. Y ese primer prediseño que tenía Tecnalia y que le llevó a montar la sociedad en 2013, ¿qué es cómo lo explicarías? ¿En qué está basado? Es un concepto, digamos, relativamente parecido a lo que es una plataforma de oil and gas, digamos, una plataforma semisumergible, 4 columnas, tiene alguna especialidad en cuanto a cómo estabilizamos la plataforma, pero básicamente es un concepto muy conocido. Es decir, de nuestro concepto nadie tiene duda de si va a flotar o no. Claro que va a flotar y claro que se va a comportar, ¿no? Al final lo de siempre, ¿no? Lo que tenemos que demostrar es que
ese concepto que se pensó desde el principio que fuera muy industrializable y que ha sufrido sus modificaciones a lo largo de estos años para precisamente llegar a este fin, pues lo que tenemos que demostrar es que ese concepto es industrializable, que lo podemos fabricar en prácticamente cualquier sitio del mundo, que lo podemos hacer con una cadena de producción suficientemente alta, que podemos automatizar los procesos de fabricación. Estamos muy enfocados ahora a esa visión que ahora tienen los desarrolladores de parques eólicos, ¿no? Y bueno, pues el concepto pues, tiene, por ejemplo, unas dimensiones menores que otros. Eso facilita el transporte, facilita la fabricación, necesita menos recursos que otros a lo mejor. Pero bueno, aquí estamos compitiendo todos y unos sacan sus ventajas y otros sacan sus ventajas, ¿no? Porque las plataformas de oil and gas lo que sí son es menos altas, ¿no? No, Quizás el diámetro es similar, pero la altura sí que es. No, o sí. la altura evidente de lo que es la plataforma, no, probablemente son más altas ellas. Lo que Ujú. pasa es que nosotros tenemos encima, pues eso, nuestro vecino que mide 200 metros de altura, Ya, 200 y pico metros de correcto, altura. sí, la hélice, sí, sí. Entonces, claro, pero la plataforma en sí, yo creo que las nuestras son más pequeñas. Lo que sí son, Ujú, tienen que ser muy fácilmente construibles y por tanto con un coste muy bajo. Eso es crítico y todo el ujú, mundo lo está digamos, ujú, enfatizando muchísimo esa necesidad, que sea fácilmente fabricable, en ujú, serie, rápido, y implantable en cualquier país o con cualquier país del mundo ujú. prácticamente. Bueno, Y ahí esto, está. como bien has dicho, lleva una cadena, un ancla que lo Vale, sostiene al fondo, ¿verdad? O vale. varias. Mm. Ujú. Sí, sí, Eh, al final, claro, el viento que sopla el aerogenerador y para que el aerogenerador y la persona no se muevan mucho de una posición determinada que permite el desarrollador, ujú, pues hay que fondearlo, hay que poner unos ujú, fondeos. Hemos hecho un montón de diseños de fondeos para profundidades típicas, pues, de 100, 150 metros, que son de verdad, digamos, estamos, voy a decir a gusto, pero es una profundidad razonable ujú, para la eólica flotante, hasta profundidades de 1000 metros, que hay, por ejemplo, en la costa californiana. ujú, Estamos haciendo diseños para esa zona y, claro, tenemos que fondear a 1000 metros. Fondear 1000 metros, no podemos ir, por ejemplo, con fondeo puramente de cadena, porque el propio peso de la cadena nos tira abajo el ajá. flotador. Tenemos que hacer fondeos híbridos, utilizando fibra, utilizando cadena, en fin. El fondeo es una parte muy importante de nuestro diseño. Y, Ahí se ve el negocio de Vicinay, claro. ¿Perdona? Ahí está el negocio de Vicinay, claro. Efectivamente, es uno de los de Vicinay, ¿no? Sí, sí, sí. Y efectivamente nos condiciona muchísimo Ujú. el diseño, cómo lo hacemos. Ajá. Es una parte muy integral de todo. Porque, claro, a esas profundidades no se extrae petróleo a día de hoy, ¿verdad? No sé si tantas, no soy experto, no sé si tantas, pero a lo mejor 400 metros seguro que sí, 500 metros seguro que Sí. sí. Y 1000 a lo mejor también, ¿eh? No, Sí, no lo ¿no? sabría con seguridad. Pero Ujú, luego, claro, en ciertas zonas en las que tienes unas profundidades, y en España también hay zonas de profundidades altas, ¿eh? En la zona de Almería y tal, hay una zona que además hay algún desarrollador que quiera afrontarlo, profundidades de los 800 metros. Es decir, se van a poder poner, se han puesto fondeos a esas profundidades, claro, no es lo más barato del mundo ujú, probablemente, habrá que hacer pues, un montón de ujú, cosas, pero al final, digamos, la tecnología existe, habrá que ujú, adaptarla a la eólica para utilizarla ahí, y luego al final lo que tendrá que tener sentido son los números económicos del ujú. parque, ¿no? Que la Claro. inversión pues, pueda ser recuperada mediante la venta de energía a la red. Claro, y además teniendo en cuenta que competís con los molinos que están en tierra, teóricamente son los más baratos, porque esos, una vez que tienes el espacio en el monte, lo colocas y ya está. Es verdad que hay un problema de autorizaciones bastante conocido, porque cada vez está saliendo más a la luz pública. Y luego con los offshore normales, que tienen la ventaja de que la profundidad no es muy grande y por lo tanto, pues eso les ha reducido el coste de implantarlos, ¿no? Vamos, sí, sí, en general sí, vamos a ver. Lo importante no es el coste puramente, sino al final es cuánto te cuesta el megavatio hora que produzcas, ¿no? Es decir, en tierra efectivamente la eólica es mucho más barata, cuesta 1,1 millón Ujú, por megavatio. En offshore la eólica es más cara, pero es que también tienes muchísima más producción. Entonces, claro, al final lo que importa de verdad es cuál es el coste de generar esa energía que te va a compensar la inversión que has hecho. Y en este momento, offshore fija, por lo menos, está entrando en subastas, está entrando en unos precios muy razonables ya de generación de energía, y compitiendo perfectamente con las demás alternativas de energía. Evidentemente, si hay solar, pues la solar a lo mejor es la más barata. Pero claro, también tiene sus impactos medioambientales. Es decir, yo no creo que tiene sentido hacer plantas de 400 megavatios de solares
que ocupan hectáreas y hectáreas y hectáreas Sí, bueno, de además placas. la solar tiene también problemas de que no produce las 24 horas. Sí. Bueno, tampoco la eólica. La eólica tiene, al final la solar puede producir, depende de los sitios, entre 1.500 y 1.800 horas. La eólica en tierra, pues en España se han llegado a poner parques solamente de 1.800 horas. Los buenos andan por las 3.200 y la eólica marina empieza en las 4.000 horas. Y hay parques de 4.500 y de 5.000 horas. En Canarias hay sitios, incluso en la autoridad, de casi 6.000 horas. Sobre las 8.000 y pico horas que tiene el año, es un factor de capacidad enorme de grande. Pues claro, O sea, más cara hacerlo fuera, pero la ventaja ahí en Canarias que has comentado es que el viento está soplando constantemente, que no para prácticamente nunca, ¿no? por lo menos en la zona este de Gran Canaria, se forma un cañón entre dos islas y que hace que, bueno, pues que el viento sople ahí muy fuerte y luego hay muy poquita ola y parece que no, que es el Atlántico, pero hay una ola relativamente contenida, nada que lo que tenemos aquí de arriba del País Vasco, ¿no? Entonces, es un sitio muy bueno y sobre todo para empezar un desarrollo de eólica offshore marina en España, probablemente es el mejor sitio. Luego también tiene sus historias del suelo, ¿no? Pues en un momento determinado, a partir de las 4 o 5 millas, pues baja de 90 metros a 1.000 metros, ¿no? Pero bueno, Y luego también hay un problema que exportar esa electricidad fuera de las Canarias a día de hoy no creo que sea viable, ¿no? no lo es, no lo es. Salvo que, Se sí, trata de hacerlo para consumo local, ¿no? claro, Pero claro, es que hoy en día Canarias tiene un coste de generación de energía enormemente alto. Lo está haciendo ya, fundamentalmente con con diésel. fuego. Entonces, claro, todo lo que se ponga ahí, por muy cara que sea la tecnología ahora, y a lo mejor ahora inicialmente la flotante de escala, va a bajar al final los costes intrapeninsulares que se llaman, Claro. ¿no? Entonces, tiene sentido ponerlo ahí en primer sitio, ¿no? Pero sí es Vale. verdad que las redes de las islas son redes más débiles y por tanto meter mucha energía renovable, bueno, pues hay que combinarlo también con almacenamiento, es decir, hay que darle un poco de estabilidad a la red, bueno, si no puedes tener... Bueno, veo que tu fase de desarrollo corporativo en Gamesa es lo que probablemente más estés utilizando en este momento. No creas, fue un desarrollo muy de industrial, ¿eh? Es decir, era un desarrollo que se centraba en eso, en la adquisición de compañías en aquel momento, pues que no teníamos dentro, de tecnologías que no teníamos dentro de la casa y que queríamos tener, de componentes fundamentalmente, multiplicadoras, generadores, electrónica de potencia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, evidentemente estás expuesto a este mundo y, bueno, pues todos los temas más, digamos, de desarrollo del negocio en cuanto a mercados, eléctricos y tal igual, pues te termina afectando y algo también. Porque por lo que has comentado, el mayor competidor va a seguir siendo la offshore convencional. Y ahí, ¿cuál es el problema? Que la offshore convencional no va a tener espacios donde implantarse. Es Sí, decir, sí, sí, el sí. desarrollo va tan rápido que no va a haber ya en el Mar del Norte ni un hueco donde poner más molinos Los va a tener no. muchísimo espacio todavía para Ujú. convencionar. Pero es que no podemos permitirnos el lujo a lo mejor de desaprovechar los espacios que en la eólica convencional no entran, ¿no? En la Ok. offshore convencional no entran, ¿no? Ujú. Hay Mediterráneo, por ejemplo. El Mediterráneo es una zona exclusivamente o prácticamente en exclusividad de eólica flotante. Parece que no, es un mar interno, pero tiene profundidades muy altas. Entonces, ¿qué pasa? Todos los países que sean ribereños al Mediterráneo no van a tener sino eólica. Es decir, la eólica fija, digamos, en el suelo es un fenómeno muy local en el Mar del Norte, muy local en el Mar del Norte, y el resto de los países de Europa prácticamente tienen que ir a otro tipo de tecnología, a la flotante. Por lo tanto, se va a desarrollar. Y se irá desarrollando según los precios, los CAPEX y el OPEX tenga sentido y haya rentabilidad en los proyectos, ¿no? Pero se va a desarrollar con toda seguridad. Ahora mismo Estados Unidos, en la costa este, es un entorno muy de eólica fija y de hecho hay empresas españolas que están ahí ya consiguiendo adjudicaciones, pero la costa oeste es una costa absolutamente flotante, no hay plataforma continental prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues California tendrá parques eólicos flotantes y Massachusetts pues, tendrá parques eólicos fijos. Entiendo. Muy bien. Y respecto a la tecnología que estábamos comentando antes, Jesús, has dicho que sí que habéis hecho algún desarrollo relacionado con la estabilización. Vamos a ver, Algo. nosotros lo que tenemos que ser es ser capaces de soportar los esfuerzos que nos vengan del aerogenerador, en el sentido de que el turbinero nos va a decir, oye, no quiero que el aerogenerador se mueva más que un ángulo o no quiero que la aceleración de arriba de la turbina sea mayor que tal. Pero nosotros tenemos que diseñar para que eso sea así, para que asegurarnos de que la turbina, en todos los miles de casos de carga que tenemos que hacer, un montón de condiciones distintas, nunca pase esos límites. Ese es un poco nuestro trabajo.
asegurar que nuestro diseño, dimensionar nuestra plataforma para que ese tipo de restricciones que nos pone el turbinero básicamente pues se cumplan. Y ahí deduzco que habéis podido proteger partes de todo esto con patentes, ¿verdad? Sí, sí, tenemos una patente, hemos hecho dos cosas. Por un lado, una patente que nos protege, digamos, la tecnología pues, en las zonas de interés del mundo, de todo el mundo. Y luego, por otro lado, hemos ido, y aquí es muy importante, a través de un proceso de certificación. Y aquí, claro, tiene que venir alguien de fuera que diga que tu tecnología es suficientemente buena, que está diseñando conforme a toda la normativa extensísima que hay. Y bueno, pues ahí hemos hecho procesos de certificación y vamos a seguir haciéndolo según vamos avanzando en el nivel de tecnología para asegurar a nuestros clientes de que la tecnología es una tecnología fiable y desde el punto de vista de la seguridad, básicamente. Las certificaciones, básicamente lo que dicen es que la tecnología no se va a romper, este diseño se va a romper, cumplimos todos los requisitos, etcétera, etcétera. Y son dos caminos muy, muy importantes que tenemos que seguir. De las patentes, veremos a ver qué recorrido también tiene. Al final, si nos vamos más a poner el peso de industrialización, probablemente las patentes no tengan tanta importancia el mantenerlas, pero desde luego la certificación va a ser cada vez más importante. Sí. Entiendo. Y ya vamos terminando, Jesús. La parte de la que quería hablar antes de terminar es de este proceso que estáis siguiendo de poner en marcha un prototipo cerquita de casa, ¿no? Eso estáis en ello todavía, ¿verdad? Bueno, estamos viendo las posibilidades que hay. El año pasado estuvimos a punto de cerrar un acuerdo para tener un prototipo. Al final la cuestión financiera pues, nos queda un poco en el aire. Estamos viendo oportunidades adicionales, pero también estamos valorando que no todos los que no tienen prototipo lo necesitan para estar en parques comerciales. Estamos viendo que hay competidores pues, que no tienen prototipo en el agua, pero que están llegando a los parques comerciales y son las tecnologías elegidas. ¿Por qué? Pues porque puede dar una confianza desde el punto de vista de ingeniería, de capacidades de ejecución del proyecto, etcétera, etcétera, pues que el desarrollador le vale. Hay que ver un poco, y ahora se ha abierto en España pues una convocatoria para parcialmente financiar prototipos. Bueno, pues veremos a ver qué posibilidades nos da. Es una financiación relativamente escasa para lo que estamos buscando, pero no siempre el prototipo es la única forma de acceder al mercado. Hay otras formas y también las vamos a explorar. Evidentemente, si nos sale una oportunidad accesible para hacer un prototipo, lo utilizaremos, pero también tenemos una vía alternativa que es a base de eso, generar, digamos, más confianza en el desarrollador a base de mejorar nuestra ingeniería, de certificarnos exteriormente con más certification bodies, en fin, bueno, todo lo que es un poco aumentar nuestro nivel de tecnología para que el desarrollador esté tranquilo en cuanto a la... Y luego, por otro lado, el soporte, si se ve en este caso es crítico, puede dar soporte financiero, de riesgo de proyecto, de ejecución, etcétera, etcétera, que es lo que quiere ver un desarrollador. Y lo que pasa es que hasta el 2030 no lo van a ver. Pero es que hay que empezar a enseñárselo ahora. Es que estamos todos ahora. Hay cosas ya que están haciendo. En Corea están haciendo proyectos y Samuel está participando en proyectos en Corea ya como artista de fases iniciales. Pero es que el 2030 implica tomar decisiones en el 2024 y otras más en el 2026 y el EFA iría en el 2027 y esto es una cadena. Son proyectos muy largos, de muy largo desarrollo. Luego la instalación también, la construcción e instalación del parque puede llevarte 2 o 3 años. Commissioning, en fin, estamos ya en proyectos comerciales. Sí. En todo el mundo has hablado de Corea, no sé si ahí también habéis llegado. Sí. Básicamente las áreas que estamos mirando, que son las que realmente están activas ahora, son Japón, desde ahí hasta aquí, digamos, Japón, Corea, Europa, fundamentalmente, pues UK, Inglaterra, Escocia y Gales tienen posibilidades enormes, Francia también, Noruega también, Italia parece que puede tener algo, España esperemos, Portugal va a anunciar planes de casi 10 gigavatios, y luego Estados Unidos, tanto costa este como costa oeste, parece que esta vez van en serio y con muchísimos problemas que tienen, además de economía local, etcétera, etcétera, pero parece que en serio y para que es tanto ciegos como fuertes. ¿Cuántos sois ahora, Jesús? Pues entre gente que no estamos, apoyo de SARTA, unas 12 personas más o menos. Y además suelo decir, de 6 nacionalidades distintas. Vale. Sí. Sí. Esto es, pues estamos españoles, franceses, ingleses, iraníes, indios acabamos de traer. Eso todo el mundo me dice que en Bilbao eso es complicado.
Es complicado, pero tampoco tanto. Quiero decir, al final tenemos que saber cómo atraemos Bilbao, País Vasco, cómo atrae el País Vasco a que una persona que quiera desarrollar su carrera profesional en este área la pueda hacer aquí de una manera tranquila. ¿No? Hay dos cosas, o dos instituciones que claramente apoyan muchísimo. ¿No? Que Iberdrola esté aquí al lado, eso es crítico, fundamental. Que Siemens Gamesa, de momento, esté aquí al lado, por estar en torno. Que hay una cultura de la energía eólica en todo el Vasco, eso es muy importante. Que las instituciones apoyen también al desarrollo de la eólica es muy, muy importante, pero también hay que poner la atracción del propio país, del propio ecosistema, pues, yo muchas veces les pregunto a la gente, ¿y por qué estás aquí? Pues que me gusta el sur. Y aquí hay la mejor ola de izquierda de no sé qué y el campeonato del mundo del surf en no sé dónde. Ese tipo de cosas son las que tenemos que extraer para atraer a gente aquí. La comida es aquí en el País Vasco es una cosa muy, muy, muy importante. Tenemos que poder atraer, y no digo solamente al turismo, sino atraer profesionales de nivel, porque es que no va a haber, o sea, hay una escasez terrible de profesionales digamos, con capacidades en torno a la ingeniería, fundamentalmente, una escasez terrible, y nos lo estamos trayendo de donde podemos. Nos están pidiendo, afortunadamente, pues tenemos una cierta visión internacional y, bueno, pues publicamos cosas por ahí en las redes y pues ahora tenemos dos alumnos para hacer su máster de tesis, un francés y un alemán, que los han pillado por ahí, inventados aquí en Isla, y están muy a gusto. Pero es un reto importantísimo en la captación del talento y la retención del talento. Importantísimo reto que tenemos que afrontar. Ese caso del surf que has dicho es real. Es decir, tenéis algún empleado que ha venido porque le gusta mucho el surf. Son casos así digo, y es una cosa que yo no sabía, porque yo soy muy aficionado al surf. Las primeras preguntas, ¿tú por qué? Bueno, porque el entorno, pues no sé, la ola, me gusta la tabla, me gusta. Pues oye, pues alegría, es decir, pero si lo sabemos ya, y no de ser caso único. Eso lo utilizan mucho y muy bien al otro lado de la Muga, en la zona del País Vasco francés. Es que tenemos que hacernos bonitos delante de esta gente, porque igual que aquí un estudiante de aquí, de la universidad de aquí, dice, pues me voy a Alemania a hacer no sé qué, pues tenemos que ser capaces de captar a un alemán que se venga aquí, pues evidentemente, que las condiciones del puesto, que el desarrollo, que el futuro profesional que vea la compañía sea importante, pero también por la atractividad del sitio. Que nadie va ahí arriba a Noruega a menos 10 grados a trabajar, pues porque es un sitio difícil. Bueno, pues aprovechemos el entorno del sitio, ¿no? Tanto las condiciones naturales que hay como también las condiciones que se pueden generar pues, para que esta gente esté a gusto aquí, ¿no? Es muy importante. Y ya la última pregunta, Jesús. Hasta el 2030, evidentemente, no vais a poder facturar. Bueno, claro, por eso es muy importante tener un socio que dé un apoyo financiero como es Sapsi, ¿no? No es totalmente verdad. Quiero decir, en este negocio, como las ofertas son de semejante trabajo, muchas veces se pagan las ofertas. Vale. Un gran desarrollador dice, vamos a ver, yo quiero tener 3 ofertas que son 6 meses de trabajo, pero de cierto nivel. Pues claro, si no las paga, pues no las va a tener. Entonces dicen, vale, para los niveles de inversión que estamos hablando, es un dinero muy poco dinero, pero les permite a ellos, por un lado, tener una garantía y una seguridad de que lo que se está ofertando está muy bien pensado y a nosotros empezar a tener ingresos. Claro, y es un poco donde estamos ahora enfocando. Luego, por otro lado, también es verdad que tenemos muchísima carga de I+D y tenemos pues financiaciones pues, del entorno local, del entorno español, del entorno europeo. Hemos levantado pues, mucha financiación también es un proyecto de I+D al final, de desarrollo de tecnología. Pero bueno, eso es un poco los saltos de financiación, que evidentemente, como decías, el aporte a las funciones es crítica para todo eso. Nos da una tranquilidad para seguir. Muy bien, Jesús, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tus explicaciones clarísimas y mucha suerte en todos esos tenders. Muchas gracias y un placer estar aquí contigo. Igualmente.